Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. En este sábado del Señor agradecemos al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de adorar juntos y venir no solo a encontrarnos con Él en esta mañana, sino también a recibir las instrucciones que Él quiere darnos antes de iniciar la batalla que comenzamos esta noche en el nombre del Señor. Una batalla en la que ya se ha despejado el camino. Se ha estado orando de manera continua, toda una semana orando, pidiendo a Dios que desate su favor en favor de esta iglesia. Y que las personas por las que usted ha estado trabajando, por las que usted ha estado orando, a quienes usted han estado invitando para traerles a este lugar, una vez traspasen esas puertas, el Espíritu Santo les toque en el nombre del Señor. Así que por eso agradecemos a Dios lo que Él se propone hacer con nosotros y por medio de cada uno de nosotros durante esta semana. Cada día es único e irrepetible y la oportunidad que tendremos durante esta semana también así lo es. Me acompaña en esta mañana mi esposa, Rebeca, así que colócate de pie por si alguno todavía no te conoce. Así que es un gozo poder compartir juntos aquí en la Iglesia Espada Encendida en esta mañana. El tema que hemos de estudiar en los minutos que siguen le hemos titulado Redimiendo, ¿qué cosa? Redimiendo el tiempo. Y este título viene a propósito de lo que el Señor nos dice en su palabra, donde nos indica que debemos redimir el tiempo porque los días son malos. Y si cuando el apóstol Pablo escribió eso hace casi 2000 años atrás, podía hacer esa afirmación, imagínese usted, en esta primera parte del siglo XXI, el tercer milenio de la era cristiana, donde efectivamente debemos vivir redimiendo el tiempo porque los días son malos. Vamos a pedir que el equipo esté pendiente para que nos dé el seguimiento, producto de que no tenemos la conexión. Así que por favor nos ayudan para rodar la presentación de acuerdo a lo estipulado, para que podamos seguir lo que el Señor tiene que decirnos en esta hora a través de su palabra. En no tener forma de hacerlo rodar, entonces nos vamos con el plan B. Efesios capítulo 5 es donde el apóstol Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Él plantea aquí que el uso que hagamos del tiempo es lo que define si somos necios o si somos sabios. Y entonces él plantea la forma en que un sabio lo hace. Dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, definitivamente. En este sentido, la inspiración también tiene algo importantísimo que decirnos y que podemos ver también en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 277. Dice la inspiración: nuestro tiempo pertenece ¿a quién? A Dios. Si no, pregúntele al rico insensato que dijo: esto haré, derribaré mis alfolíes, los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, así que come, bebe, repósate, regocíjate. Y Dios le dijo: necio, ¿notan? No era sabio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, lo que has juntado, ¿para quién será? Así que nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo, gracias. Cada momento le pertenece y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. ¿Qué cosa? El tiempo. De ningún otro talento, dice la inspiración, de ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Son muchos los talentos que Dios ha dado a su iglesia. Y por la gracia de Dios, esta es una iglesia donde vemos los talentos florecer y desarrollarse para gloria del Señor. En todos los órdenes. Y justamente de todos los talentos que el Señor nos ha confiado, dice que el del tiempo es aquel del que requerirá una mayor responsabilidad. Sigue diciendo: el valor del tiempo sobrepasa todo cómputo. Cristo consideraba precioso
todo momento. Y así es como hemos de considerarlo nosotros. Precioso cada momento. La vida es demasiado corta para que se la disipe, para que se la desperdicie. Es muy corta y para algunos más breve que para otros. Muy importante. También nos dice la inspiración en ese sentido que nosotros debemos emplearlo como si fuera el último día de nuestra vida, cada día. Alguien dijo, quien no tiene una historia que contar, termina siendo una nota al pie de página en la historia de otros. ¿Te has oído personas diciendo, mire, esta persona, esta familia, Dios me ayudó a sacarla de las tinieblas, a la luz de Cristo, a traerla a la verdad? Y cuando yo iba por ahí por el camino, siempre me encontraba con el hermano fulano. O sea, una nota al pie de página de la historia de otro. Sí, yo lo vi que estaba por ahí, pero no tiene una historia que contar, no tiene un testimonio que dar, solo como referencia de que cerca de usted. Entonces es tiempo de que nosotros durante esta semana en la obra del Señor escribamos nuestra propia historia para gloria de su nombre. En el libro Reflejemos a Jesús, en la página 29, la inspiración nos dice: muchos a quienes Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo realizan muy poco porque intentan poco. ¿Por qué realizan poco? Porque intentan poco. En la obra del Señor hay que ser atrevidos en el nombre de Cristo. Solo así se pueden arrebatar las almas de las garras del enemigo y traerlas a los pies de Cristo Jesús. Muchos que están calificados para hacer un gran trabajo, si tan solo ese temor lo reprendiéramos en el nombre de Cristo Jesús, si pidiéramos al Señor que nos ayude a superar ese temor que a veces nos invade, porque la obra que somos encomendados a hacer es en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros al mundo, decirle: reconcíliense con Dios. Jesús dice: el que a vosotros oye, a mí oye. Y el que me oye a mí, oye al que me envió. El que a ustedes no recibe es como si no me recibiera a mí. Así que piense por un momento, no se sienta mal si alguien le cierra las puertas, si alguien rechaza la invitación, porque al que está rechazando no es a usted, sino a Cristo. Y por eso dice: miles pasan por la vida como si no tuvieran objeto definido por el cual vivir, ni norma que alcanzar. Los tales recibirán una recompensa proporcional a sus obras, solo proporcional a sus obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Pero el premio es por las obras. Por eso la recompensa será de acuerdo a las obras. Recuerden que nunca alcanzarán una norma más elevada que la que ustedes mismos se fijen, dice la mensajera del Señor. Propónganse pues un blanco como alto. Ya usted se propuso la cantidad de personas que quiere que cada noche le acompañen. ¿Cuántos amigos, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo? ¿Cuántos familiares que aún no han aceptado la verdad y que están caminando al borde del precipicio porque no tienen un seguro de vida eterna todavía? No se proponga lo menos, propóngase lo más. Apunte a las estrellas, aunque se quede, como dijo alguien, en las copas de los árboles, pero se queda alto en el nombre del Señor. Es posible que de las 5 personas que usted está invitando y que hará todo lo posible, porque es posible que le acompañen 3, pero ya son 3 almas que estará arrebatando al enemigo y trayéndolo a Cristo Jesús. Recuerden que nunca alcanzarán una norma más alta que la que se propongan. Pónganse pues un blanco alto y asciendan todo el largo de la escalera del progreso, paso a paso, aunque represente penoso esfuerzo, abnegación y sacrificio. Que nada los detenga en el nombre del Señor. El destino, sigue diciendo la misma cita, no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que éste tenga que permanecer impotente y en la incertidumbre. Las circunstancias adversas deberían crear una firme determinación a vencerlas. Cuando algo se le dice que es difícil, diga: pues ese es trabajo mío en el nombre del Señor.
El quebrantar una barrera, termina diciendo esta cita, dará mayor habilidad y valor para seguir hacia adelante. Avancen con determinación en la debida dirección y las circunstancias serán sus ayudadores, no sus obstáculos. Cuando estamos puestos en las manos del Señor, las situaciones adversas son nuestros ayudadores, no obstáculos. Piense por un momento. José estaba en las manos del Señor. Cuando fue traicionado y vendido, ¿eso obró en su contra o a su favor? Cuando José, ya en la tierra de la esclavitud, lo habían ascendido de esclavo a mayordomo y le levantan una calumnia, y por la calumnia y mantenerse fiel cae en la cárcel. ¿Esa situación adversa obró en su contra o en su favor? En su favor completamente, porque aparte de que de allí recibiría instrucción para luego gobernar en el palacio, aparte de eso, ahí en esa cárcel estaba más seguro que en la casa de Potifar. Allí no iba a tener la tentación constante que lo estaba bombardeando. Y cuando el copero que salió luego de la revelación de José, y José, acuérdate de mí cuando en tu reino estés, como diría luego otra persona en el Nuevo Testamento, y se olvidó de José durante 2 años. Ese olvido obró en su contra o pudo obrar en su favor. Obró en su favor, porque no salió para volver a donde su dueño, que era donde podía regresar, o cuanto más a su casa paterna, donde los hermanos lo estaban esperando para matarlo, sino que salió en el momento preciso para ser el gobernador de Egipto. Alabado sea el Señor. Para quien esté en las manos del Señor con determinación y valor, las circunstancias adversas no obran en su contra, obran en su favor. Porque para los que aman a Dios, ¿y cuánto aquí aman a Dios en esta mañana? Todas las cosas, ¿cuántas? Obran para el bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. En el libro Mente, Carácter y Personalidad dice, en cualquier ramo de trabajo, así que esto es aplicable aún a su tarea diaria también, aparte de la obra del Señor. En cualquier ramo de trabajo, el verdadero éxito no es el resultado de la casualidad ni del destino. Es el desarrollo de las providencias de Dios, la recompensa de la fe y la discreción, la virtud y la perseverancia. Por eso en algún momento dice la mensajera del Señor, que cada uno es arquitecto de su propio destino. Esta cita sigue diciendo, las bellas cualidades mentales no son resultado de la casualidad. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de esas oportunidades. Dios nunca hará por el ser humano lo que Él puede hacer por sí mismo, pero Dios bendice la obra que el ser humano hace. Toda invitación, todo esfuerzo, todo trabajo coordinado. He visto la coordinación que se ha realizado para la campaña en el nombre del Señor. Aparte de la preparación espiritual mediante la oración, una coordinación extraordinaria. Vi que para esta campaña la iglesia cuenta con 26 vehículos disponibles para ir a buscar a las personas donde quiera que se encuentre. Cualquier invitado que usted tenga, cualquier persona, 26, es un equipo extraordinario. Ese es el ejército de Jehová. Ahora es importante que sepamos que aún de nuestros errores y de lo que no hemos realizado, Dios puede finalmente sacar algo bueno para que su propósito se cumpla, si por lo menos hay una persona que decide ponerse en las manos del Señor. Amén. Pero los resultados de la obra que dejamos sin hacer al pasar la oportunidad de esta semana que apenas iniciará en esta noche, los resultados, esos serán inevitables si no hacemos el trabajo. Aunque Dios nos perdone, las consecuencias nos seguirán acompañando. Dios perdonó a Adán y Eva en el Edén. ¿Los perdonó, sí o no? ¿Los dejó viviendo en el Edén? Las consecuencias perduran. Que no significa que si usted no aprovecha
el contexto de esta semana para hacer la parte que le corresponde en el engranaje que Dios ha conformado para salvar las almas en este sector y los sectores aledaños, no significa que cuando luego usted reaccione y diga, mira la oportunidad que perdí, mira el tema que debió escuchar un familiar, un amigo, un vecino, no significa que cuando se arrepiente y pida perdón, Dios no le perdone, pero las consecuencias quedarán. Por eso en el libro La Educación, página 133, dice la inspiración, Dios no anula sus leyes, ni las contradice. Todo lo que el hombre sembrare, eso también. Dios no deshace la obra del pecado, las consecuencias quedan. Pero Él tiene poder para hacer ¿qué cosa? Transformarla. Por medio de su gracia, la maldición se convierte ¿en qué? En bendición. Si usted ahora examina o evalúa las oportunidades que ha pasado por alto, el contexto de campañas y estudios, programaciones en la que quizá no ha hecho la parte que le toca, y a raíz de eso usted ha visto incluso algunas almas que ahora se han puesto más distantes, sepa que si ahora usted se coloca en la mano del Señor, su gracia puede convertir esa maldición en bendición en el nombre del Señor. Por eso se ha dicho acertadamente que mientras hay vida, hay esperanza. Si es tiempo de que nos levantemos del sueño, porque hoy está nuestra salvación más cerca que cuando creímos. Un ejemplo que vemos en esto es el caso de Moisés. El libro Profetas y Reyes, Patriarcas y Profetas, página 391, dice, Moisés había sobrellevado mucho tiempo la rebelión y la testarudez de Israel. ¿Cuánto había soportado? Pero ahora por último, aún la paciencia de Moisés, ¿qué le pasó? Se agotó. Y en vez de hablarle a la roca, como Dios le había mandado, ¿qué hizo? La hirió 2 veces con la vara. Se desesperó, se perdió la paciencia. ¿Usted sabe cuán importante es la paciencia en la vida espiritual? El pueblo remanente de él se ha dicho que es el pueblo que tiene la paciencia de los santos. Muy importante. La acusación de Moisés cuando le dijo, vean rebelde que vamos, el llamarle rebelde al pueblo, no estuvo bien en medio de su impaciencia. Dice, la acusación era veraz. O sea, lo que él estaba diciendo era verdad. Pero ni aún la verdad debe decirse apasionada o impacientemente. ¿Te ha visto personas que a veces ofenden a otros? Dice, yo lo que le dije fue la verdad. Anoten, ni siquiera la verdad debe decirse apasionada o impacientemente. Jesús nunca dejó de decir una verdad, pero siempre la dijo con amor. Alabado sea su nombre por siempre. Moisés evidenció su falta de paciencia y de dominio propio en ese momento. Juntamente con el rebelde Israel, habría de morir antes de que cruzara el Jordán. Y así ocurrió, eso no. Dios le pudo dar un premio, que tal vez fue un premio más grande para algunos, pero no logró entrar a la tierra prometida con el pueblo. Dios iba a hacer lo mismo con Moisés. Si Moisés entraba después de celebrar la toma de Canaán, Dios se proponía hacer lo mismo, de llevar a Moisés como lo hizo luego de que murió. Y tal vez lo hubiera llevado como llevó a Elías, sin que viera la muerte. Pero el error que cometió, aunque Dios lo perdonó, pero tuvo sus consecuencias. Por eso no debemos acomodarnos tanto. Pensamos que al final, si no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos va a perdonar. Hay pérdidas que son así. Dice, el Señor aceptó su arrepentimiento, dice en Patriarcas y Profetas, aunque por causa del daño que su pecado pudiera ocasionar entre el pueblo, no podría remitir el castigo, no podía pasarlo de él. Con relación a Elías, dice el libro La Educación, Elías abrevió. ¿Qué significa ese verbo? ¿Qué es abreviar? Acortar. Elías acortó la obra de su vida. En el monte Carmelo estuvo solo de parte de Dios. Primero fue un gran héroe. La idolatría fue derribada por el poder de la fe. Luego, cansado y débil, huyó ante las amenazas de Jezabel. Y solo en el desierto oró para pedir ¿qué? ¿Qué fue lo que pidió?
la muerte. Elías pidió la muerte. Y Moisés pidió a Dios que no quería morir. Y al que le dijo que no quería morir, no, pero vas a morir. Y al que le dijo que quería morir, tú ni siquiera vas a morir, te vas para el cielo vivo. Usted se fijó ya en lo interesante del Señor, alabado sea su nombre, que hasta el final Él con nosotros obra de manera didáctica. Tienes que aprender la lección, no es lo que tú quieres. No quieres morir, ¿verdad? Esas son las cosas, pero sí vas a morir. ¿Quieres morir? Bueno, no vas a morir, tienes que enfrentar. Interesante. Y dice, le había faltado la fe. A Elías le faltó la fe al final. No podría completar la obra que había empezado. Elías no pudo terminar la tarea, Moisés no pudo terminar la tarea, y más allá del final glorioso que tuvieron ambos, no pudieron terminar la tarea. Eso le dice a cada uno de nosotros, qué cosa tan extraordinaria Dios hubiera hecho con ellos si hubieran completado la tarea. Porque a pesar de lo que recibieron, el pago que cada uno recibe es conforme a sus obras, y ellos no terminaron la tarea. ¿Podremos nosotros completar la tarea para la que Dios nos tiene todavía en este mundo? Solo escuché un 7% de amenes en toda la congregación. ¿Podrá Dios a través de nosotros terminar la obra que tiene particularmente para nosotros? Porque los primeros que tenemos que creerlo somos nosotros. Por eso es tan importante. Lo último que hizo el Señor Jesús antes de ascender en gloria, después de haber completado el proceso de la salvación en la cruz y en la resurrección, lo último que hizo antes de ascender al cielo a la vista de los discípulos fue dejarle a la iglesia lo que se le ha llamado la gran comisión. Y es interesante que esa gran comisión es la tarea de predicar el evangelio. Hasta en la última página de la Biblia, Apocalipsis 22, el último capítulo, versículo 17, hasta allí está haciendo el llamado, donde dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el que oye también diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿A qué precio? Gratuitamente. A eso tenemos que invitar a las personas, que vengan a tomar gratuitamente del agua de la vida. Desde que el Señor estableció la iglesia, siempre la iglesia y los miembros en ella han funcionado como una enorme cadena para ir alcanzando eslabones. Cada creyente es un eslabón de la cadena que debe seguir conectando a otro eslabón, y así sucesivamente en el nombre de Cristo. Es posible que la gran mayoría de los que esté aquí pueda testificar y decir, a mí el Señor me alcanzó a través de fulano. Ese fue el eslabón a través del que lo alcanzó. Y hay algunos que fueron alcanzados por circunstancias y medios que Dios utilizó, más allá del medio, en el sentido de que algunos fueron alcanzados por una persona que esa persona finalmente ni ella pudo perseverar, pero hasta Dios utilizó ese medio para que nos alcanzara a nosotros. ¿Sabían que eso ha ocurrido con muchos? Recuerdo escuchar el testimonio de un pastor ya hoy jubilado, de mucho éxito. Él dijo que la persona que lo animó a él a tomar su decisión, y la persona que incluso lo animó a ir a estudiar teología y comenzó a estudiar con él también, finalmente se descarrió, no perseveró. Por eso Pablo decía, no sea que después de yo haberle predicado a otros, yo mismo vaya a ser eliminado. Por eso cada uno tiene un alma que salvar. Hay muchas que vamos a alcanzar en el nombre de Cristo, con el trabajo que realizamos en el nombre del Señor. Pero no descuide su propia alma. Ocúpese en su salvación con temor y temblor en el nombre del Señor. Es un asunto serio, y parte de lo que debe hacer en ese trabajo es predicar a tiempo. ¿Y qué cosa? Y fuera de tiempo. Recuerde que los primeros discípulos del Señor Jesús fueron Andrés y Felipe. Y dicen el deseado de todas las gentes que uno de ellos dos, ¿cuál? Andrés, el hermano de Pedro, halló a su hermano y lo llevó al Salvador, a Pedro. Luego Felipe fue llamado y buscó a su mejor amigo, que era ¿cuál? Natanael.
Note que los dos primeros discípulos de Cristo, uno buscó a su hermano biológico y el otro buscó a su mejor. Eso significa que en nuestro círculo de influencia tenemos la primera responsabilidad en el nombre del Señor. Si creemos todavía que de esto depende la salvación eterna de esas personas, que debemos soñar con verla un día en el reino de los cielos. Estos ejemplos, dice la mensajera del Señor, deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal. ¿Del esfuerzo? Hay un esfuerzo colectivo que realiza la iglesia, organizando la campaña, distribuyendo las comisiones, haciendo inversiones para que el trabajo se realice, invitando personas también. Hay un trabajo coordinado que se realiza de manera corporativa. Pero aquí se nos enseña también la importancia del esfuerzo personal, de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Parientes, amigos y vecinos. Y en ese sentido, sigue diciendo la inspiración, hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo, han sido creyentes la vida entera, han sido cristianos. Y sin embargo, no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador. Dejan todo el trabajo al predicador. ¿A quién dice la mensajera? Al predicador. Tal vez el predicador, dice ella, esté bien preparado para su vocación, pero no puede hacer lo que Dios ha dejado para los miembros de la iglesia. Jesús encargó a un pequeño grupo de 11 hombres antes de marcharse que ejecutaran su obra y llevaran el evangelio al mundo entero. Un trabajo demasiado grande para solo 11 personas. Pero ellos no eran personas ni con estatus ni bien instruidas. Usted sabe que el único que sabía de letra era Judas y se perdió. Ni tenían personas influyentes entre ellos. Humanamente hablando, era una tarea o una misión imposible. Pero luego vemos que esos 11 ya están en compañía de 120 en el aposento alto. El número se multiplicó en progresión geométrica. A eso se le unieron más de 3,000 en el día de Pentecostés, que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones ahora era como de 5,000. Luego encontramos en Hechos 16:5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hoy esta iglesia aumentó en número, alabado sea el Señor. Y el propósito de Dios es que aumente el número, ¿qué cosa? Cada día. Y para eso el Señor cuenta con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Hechos 6:7 sigue diciendo, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Cuando Dios está obrando, no lo hace teniendo en perspectiva algún tipo de discriminación. Hasta algunos líderes religiosos de otras confesiones, el Señor tiene un lugar para ellos en su pueblo. Sé que han escuchado a través de los medios, especialmente a través de Radio Amanecer, han escuchado acerca del programa de plantación de iglesias y de cómo el Señor ha bendecido ese programa. En 2 años, más de 200 nuevas congregaciones nuevas se han plantado en el territorio nacional. 6 de esas nuevas congregaciones se han aperturado en templos que antes eran templos evangélicos pentecostales. 2 de ellos, con todo y su pastor o pastora, se han entregado al Señor Jesús y su verdad. Cuando Dios está obrando, no va a tener límites en lo que tiene que ver con el tipo de persona que va a alcanzar. Cristo viene muy pronto y lo que va a hacer, lo va a hacer en forma rápida. Y esta obra va a tener éxito con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, porque Dios es el capitán. Hasta el día de hoy, usted y yo estamos aquí también porque alguien fue el eslabón que nos conectó con la familia de Dios aquí en la tierra. Alguien conectó a nuestra familia o a nosotros directamente
para que aceptáramos esta preciosa verdad en el nombre de Cristo Jesús. Así que es importante entonces que destaquemos la importancia. Alguien dijo que compartir el evangelio es como un mendigo que le dice a otro mendigo dónde se encuentra el pan. Un mendigo va donde otro y dice: mira, yo encontré pan en tal lugar, ¿qué tal si vas también? ¿Cree usted que el mendigo va a ir, sí o no? Al que están convidando. ¿Dónde encontraron el pan? En ese sentido dice el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 90, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre todos aquellos que están pidiendo el pan de vida para darlo a sus vecinos. ¿Sobre quiénes dice la inspiración que se derramará el Espíritu Santo? Sobre todos aquellos que están pidiendo el pan de vida para compartirlo con sus vecinos. ¿Y quién es ese pan? Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron entonces: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alabado sea el Señor. Y aunque en esta tarea con frecuencia haya que realizar un esfuerzo extra y muchas veces requiera sacrificio, como dice el salmista en el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir ¿con qué? Con gozo, con regocijo, trayendo las gavillas, trayendo los frutos en el nombre del Señor. Y apenas nuestro regocijo comienza cuando vemos que la persona es bautizada aquí en el templo. Ahí apenas comienza nuestro gozo. Pero el mayor gozo será escuchar de los labios de los redimidos que por nosotros llegaron a la verdad, escuchar esa gratitud en el mundo venidero. De paso, uno de nuestros pioneros, el primer misionero en ultramar, ¿recuerdan el nombre? ¿Cómo se llamaba? John Nevis Andrews. Alguien dijo por ahí el nombre completo. En honor a él lleva la Universidad de Altos Estudios Teológicos, la Universidad de Andrews en Michigan, lleva nombre en honor a él. Andrews aceptó al Señor Jesucristo cuando tenía solo 13 años de edad. 13 años de edad. Y le sirvió al Señor fielmente durante toda su vida. Cuando aceptó salir como misionero a Europa, primer misionero en ultramar, de un tiempo que no había que tomar, era un avión como ahora y en 9 horas estar allá en Europa, no. Cuando él aceptó ir como misionero a Europa, hacía poco que había enviudado, número 1. Tenía 2 hijos, Charles y Mary. Y mucha gente le decía que no debía irse, embarcarse en esa aventura con esos 2 niños. Y aquel tiempo era un viaje que tardaba 40 o 60 días. En un barco que de lado y lado, usted lo único que veía era agua durante 2 meses. Así que después de demorar un poco para tomar la decisión, producto de la situación que tenía, en agosto de 1874, la comisión de la Conferencia General en aquel entonces votó como quiere enviar a Andrews a Europa como primer misionero en ultramar de nuestra iglesia. Y a pesar de las circunstancias personales adversas, él era sin duda la figura más calificada para esa misión. Hombre que aprendía los idiomas con una rapidez extraordinaria y era el cerebro más capacitado que tenía la iglesia en ese entonces. La iglesia se desprendió de lo mejor que tenía para que la obra no se detuviera, no se restringiera a Norteamérica, se expandiera al viejo mundo, que en aquel entonces tenía la mayor cantidad de habitantes. Poco tiempo después salió con sus hijos por el puerto de Massachusetts y escribió una nota. Él escribió una nota que él la leyó también al salir en ese primer viaje en ultramar en 1876. Eso que él leyó en esa primera nota lo leen ahora siempre en la parte final de las graduaciones que se hacen en la Universidad de Andrews. Esas palabras que él escribió y leyó antes de salir de Estados Unidos como misionero. Las palabras son las siguientes: y ahora, al partir, nos encomendamos a la protección misericordiosa de Dios y en forma especial pedimos las oraciones del pueblo de Dios para que su bendición nos acompañe en esta sagrada tarea. Amén.
Con esas palabras salió él como primer misionero. Le digo, las repiten en cada graduación en la Universidad de Andrews. Era el 16 de octubre de 1874. John Nevis Andrews llegó a Neuchâtel, en Suiza, con la responsabilidad de iniciar la propagación del mensaje adventista en ese país. Solamente 2 años después de su llegada, ya estaba publicando una pequeña revista llamada Signes des Temps, en francés, Señales de los Tiempos. 2 años después ya estaba publicando esa revista con el mensaje del adventismo. ¿Y qué ocurrió después? Es interesante que veamos lo que ocurrió después, porque desde allí, desde donde escribió estas palabras, después de su llegada, pudo entonces registrar el mensaje que llegó hasta lugares donde él no se imaginaba. Porque una familia pastoral bautista, que vivía en Suiza, descendientes de los hugonotes, que es el nombre con el que se conocían los protestantes en Francia, los hugonotes, se trasladó a vivir en Suramérica. Esa familia bautista de allá de Suiza se trasladó a Suramérica, específicamente en Argentina, y se establecieron en una pequeña iglesia allí, bautista, claro. Pero uno de los primeros miembros locales de esa iglesia bautista, leyendo la Biblia, descubrió la verdad del sábado. Y él fue y abordó a su pastor y le dijo: pastor, mire, me encuentro con que la Biblia dice que el sábado es el día del Señor, no el domingo como aquí guardamos. Y el pastor le dijo que leyera el Nuevo Testamento. Lea el Nuevo Testamento, que ahí usted se va a encontrar, va a ver que eso fue cambiado. Y este hombre fue voraz al Nuevo Testamento, y cuando leyó todo el Nuevo Testamento encontró que no había ningún cambio. Todo lo contrario, Jesús guardó el sábado, sus discípulos guardaron el sábado. Así que regresó de su pastor y dijo: leí todo el Nuevo Testamento, pastor, no encuentro nada de cambio, y todo lo contrario, ahora estoy más convencido de que debo guardar el sábado del 4.º mandamiento. Y no se quedó allí. Le dijo: pastor, me pregunto si no habrá otro cristiano en el mundo que haya descubierto esta verdad como yo. Preguntó si no aparece en algún lugar alguien que esté dispuesto a guardar el sábado también. Y el pastor bautista le refirió que allá en Suiza, de donde ellos habían venido a Sudamérica, que allá en Suiza había cristianos guardadores del sábado. Y le regaló una de las revistas que produjo J.N. Andrews, que le había llegado de manera providencial antes de que él bajara de Suiza para Sudamérica. Así que ya usted se imagina cómo devoró este miembro bautista esta revista que su pastor le dio de Señales de los Tiempos. Y él, como vio la dirección, entonces le escribió una carta. Esa carta todavía se conserva. Esa carta está fechada 12 de noviembre de 1889, donde le pedía allá a los editores de la revista Signs of the Times, le pedía que enviaran más revistas de estas a Sudamérica, y también un misionero para que le predicara la verdad. Y él le escribió diciendo: hace 4 años que aquí en Sudamérica estamos guardando el sábado en lugar del domingo con mi familia. Por favor, manden un misionero para que nos ayude a hacer la obra de Dios aquí. Y lo interesante, como dice Jeremías 32:27, el Señor dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada es difícil. Y dice en el libro Deseado de todas las gentes, página 216, no tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, sí, pero es que yo estoy cansado, pero es que tengo mucho trabajo, pero es que no me gusta. No tiene límites la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Con tal que los hombres estén dispuestos a soportar la disciplina necesaria, sin quejarse ni desmayar por el camino, Dios les enseñará hora por hora, día tras día, en el nombre del Señor. Dice en el libro Evangelismo, página 467, cuando la voluntad y el camino se someten al Espíritu de Dios, no hay límites para el bien que se puede lograr.
¿Notó el común denominador de las últimas citas? ¿No hay qué? No hay límites. El límite se lo pone usted. Si usted no tiene límites, Dios no tendrá límite en la obra que podrá hacer a través de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo quiere que también tú seas uno de esos eslabones poderosos en la cadena para salvar a alguna persona, para salvar a alguna familia. Es posible que sea una familia que esté a punto de un desenlace terrible. Dios quiere llevarle a través de ti la salvación a su casa. Porque cuando alguien de una familia acepta la verdad, no sabes cuántas cosas pueden cambiar allí. El Señor ha dicho a través de los apóstoles: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Cuando llegó a la casa de Zaqueo, dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Que a través de ti la salvación llegue a alguna casa. Cuando finalmente estés en la patria celestial, alguien es posible que se te acerque por detrás y te toque el hombro. Ahí te preguntará si eres fulano, si eres fulana. Y cuando tú le respondas que sí, esa persona te dirá: quiero agradecerte eternamente, porque un día tú me invitaste a la iglesia, a unas conferencias, y allí conocí al Señor Jesús, quien transformó mi vida y también la de mi familia. Además de eso, unos días después, caminando por las calles de Oro, es posible que alguien más te intercepte y te mire bien, porque como ya no tienes imperfección y estás revestido de inmortalidad, le cueste un poco de trabajo reconocerte, pero te va a reconocer. Y entonces te dirá: ¿te acuerdas cuando me visitaste allá en el hospital y oraste por mí? ¿Recuerda cuando viniste a mi casa? Alguien te dijo que yo estaba enfermo y viniste a orar por mí. Fue el primer contacto que tuve con la verdad. Y hoy, por ese primer contacto, yo estoy en la patria celestial, donde no hay muerte, ni dolor, ni clamor, y donde viviremos por toda la eternidad. Si hacemos eso, si hacemos la parte que Dios espera que hagamos durante esta semana de manera especial, porque es una semana de batalla, es una semana donde el contexto se presta para que el Espíritu Santo obre. Se cumplirá lo que dice en Isaías capítulo 58, versículo 8, donde dice el profeta, inspirado por el Espíritu Santo: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad, tu salvación se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Te gustaría que esa promesa del Señor pueda cumplirse en tu vida? Colócate de pie, vamos a orar en este momento para que así sea, haciendo este pacto con el Señor. Durante esta semana que se inicia esta noche, la noche de hoy, el Señor espera completar una obra en algún corazón que ya ha sido impresionado por alguna palabra, por alguna circunstancia en su vida, por alguna literatura, por algo que ha escuchado a través de la radio, que ha visto a través de las redes. Algo Dios ha hecho que ya ha comenzado a preparar ese corazón. Y ahora el Señor envía obreros a su mies para traer las gavillas, para traer los frutos en el nombre del Señor. Más de un corazón que estaremos invitando, aunque no nos lo diga al principio, ya ha sido contactado por el Señor. Más de un corazón, aunque no nos lo diga al principio, un día lo escucharemos en su testimonio. Ya Dios le ha mostrado hasta tu rostro. Dios le ha mostrado en sueño quién va a invitarlo, porque esa persona ha orado para que le llegue no cualquier persona, sino alguien que lo conduzca a la verdad en Cristo Jesús. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos al corazón, y gracias por tocar fibras sensibles en corazones que no han ido demasiado lejos, en corazones que no se han colocado más allá del alcance de la misericordia divina, en corazones que no han cerrado su tiempo de gracia, corazones que todavía viven bajo la gracia de Cristo Jesús, y que en este momento reciben el impulso, el toque del Espíritu para hacer una obra extraordinaria para un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón, y gracias porque en tu nombre cada día y cada noche pondremos a un lado el yo y permitiremos que el Espíritu obre a través de nosotros para que no haya límites
en lo que tú quieres hacer durante esta semana. Señor, a cada uno y cada una de aquellos y aquellas que de esa forma colocan primero el reino de Dios, que las demás cosas que anhelan y sueñan le lleguen por añadidura. Muéstrale, Señor, que cuando nos ocupamos de tu obra, tú te ocupas de los nuestros. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.